Shavua Tov, Mevoraj, Baruchim Habayim. Gracias a todos los que asistieron. ¿Sí? Está tan lleno el Beit Midrash que se tienen que sentar dos en la misma mesa de la cantidad de gente que tenemos. Baruch Hashem. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem en la página 4 de Masejet Nedarim, este nuevo tratado que hemos empezado en esta semana que ha concluido este día de Shabbat Kodesh. Y vamos a empezar al final de la página 3, donde nos quedamos antes de Shabbat. Trajimos una Bereitá que nos decía, que nos explicaba por qué la Torá colocó juntos en un pasuk el concepto de los Nedarim y el concepto del Nazir. ¿Por qué unió las dos leyes? Cuando la Torá une dos leyes, las acerca entre sus pesukim o los pone las dos en el mismo pasuk, nos da a entender que yo quiero aprender algo, la ley que aplico en uno, la quiero aplicar en el otro. ¿Bien? Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos que, por un lado, aprendimos las yadot, es decir, los lenguajes inacabados de promesas, lo aprendemos del Nazir, que el Nazir, incluso que no diga explícitamente o que empiece a decir su lenguaje de yo quiero ser Nazir, pero no sea completo, se le aplica la ley de Nazir. Entonces, lo mismo pasa con los Nedarim, que es por eso que está trayendo esta discusión aquí. Y en el otro sentido, aprendimos que igual que los Nedarim, yo no los puedo retrasar en su cumplimiento, el Nazir tampoco se puede retrasar en su cumplimiento, e igual que los Nedarim, el padre puede anular el de la hija, o el marido puede anular el de la esposa, el Nazir, si una niña viene y dice, yo voy a ser Nazir, el papá puede venir y decir, no te acepto lo que tú estás diciendo. O si la mujer viene y dice, me voy a hacer Nazir, el marido tiene también la potestad de decirle, no recae tu promesa de Nazir. Lo que acabamos ayer, antes de Shabbat, fue con la pregunta que dice, pero ¿cómo yo puedo encontrar un no retrases tu cumplimiento en el tema de Nazir? ¿Por qué? Porque viene la persona y dice, he aquí que yo voy a ser Nazir. ¿Cuándo es que recae esa obligación de Nazir? A partir de ese momento. Claro, estamos hablando de un adulto. Un adulto viene y dice, voy a hacer Nazir. A partir de ese momento es Nazir. ¿Sí? Es más, si lo dice sin especificar cuánto tiempo, son 30 días. O sea, Nezirus Tam son 30 días. Entonces viene la persona y dice, me hago Nazir. A partir de ese momento tiene prohibido 3 cosas. Beber vino o comer cualquier derivado de la uva, impurificarse y cortarse el pelo. ¿Bien? Entonces, si en el momento mismo en el que lo dice, recae, ¿cómo lo va a retrasar? ¿Dónde está ese lote ajer? No retrases tu cumplimiento en el tema del Nazir. No, porque inmediatamente es. Entonces, ¿cómo respondió ayer? Dijo, aquel que dice, cuando yo quiera, seré Nazir. ¿Qué quiere decir? Que mientras que no quiere, no tiene la obligación de ser Nazir. Y en el momento en el que quiere, inmediatamente es Nazir. Lo declara, dice, cuando yo quiera, seré Nazir. ¿Sí? Ahora quiero ser Nazir. No tiene que decirlo, dice cuando yo quiera. Bien, entonces, ¿qué vemos? Que a priori es difícil encontrar una situación en la cual el Nazir no cumple inmediatamente su promesa, porque mientras no quiso ser Nazir, no tiene la obligación, y en el momento en el que quiere, ya es Nazir. Entonces, ¿cómo es que nos comparó la Torá a través de un Ekesh, de una unión de versículos, la ley del Nazir con la ley del Neder, de la promesa, con respecto a que no se retrase en su cumplimiento? Lo que comenzamos hoy dice, Amar Rabá, dijo Rabá, que donde amar lo ipater min haolam h Nazir. Es decir, ¿el caso cuál es? El caso es que viene una persona y dice, no voy a morir sin ser Nazir. Es decir, no me voy a ir de este mundo sin haber sido Nazir. Bien. ¿Cuándo es que entonces recae sobre él la ley de Nazir? Antes de morir. ¿El problema cuál es? Uno no sabe cuándo va a morir. Entonces, inmediatamente es Nazir. ¿Sí? Entonces dice, de Minaí Sheata, que desde ese momento que dijo, Abel Nazir, entonces ya va a ser Nazir. Mide de Abba, ¿cómo sabemos esto? Porque es el mismo caso que un Cohen que le dice a su esposa, Haomer le ishto,
Este es tu acta de divorcio que entra en vigor 1 hora antes de que muera. Cuando esa mujer nos dice aquí, inmediatamente ya no puede comer teruma. La mujer del Cohen puede comer teruma porque es mujer de Cohen. Pero si fue divorciada, ya no puede comer la teruma. Entonces, si el Cohen viene y le dice, este es tu divorcio 1 hora antes de que muera, ya no puede comer más teruma. ¿Por qué? Porque a lo mejor justo ahí es 1 hora antes de que muera. Cada minuto es 1 hora antes de que muera. Entonces dice, Asura lejol bitruma miyad, queda inmediatamente prohibido que coma teruma. Alma, podría ser, perdón, ¿o qué vemos de aquí? Ambrinan kol shata veshata dilma mayet. Vemos de aquí que entendemos que a cada instante y a cada instante la persona puede morir. Cuando alguien dice una ley así de hasta antes de que muera, ahí se aplica a partir de ese mismo momento, porque en cualquier momento puede ser ese último momento de su vida. A Hanami aquí también, cuando dijo, no voy a morir sin antes haber sido Nazir, le altar, Habe Nazir, inmediatamente se hace Nazir. ¿Por qué? De Ambrinan, Dilma Shatamayet, porque decimos a lo mejor en ese momento va a morir. Entonces seguimos buscando cómo es que yo puedo aplicar el Balte Ajer, no retrases tu cumplimiento de tu promesa de Nazir en el caso del Nazir. La baja Bariakov Amar, que Gon, de nadar, Beú, Bebeta, Kebarot. Aquí nos trae la baja algo interesante. Nos dice, ¿cuándo es que existe que se va a retrasar el cumplimiento del Nazir? Cuando la persona hace su promesa de ser Nazir estando en el cementerio. ¿Por qué? Porque en ese momento recae Nazir, pero no puede ser Nazir porque está impuro. El Nazir no se puede impurificar. Entonces ahí, ¿qué está haciendo? Se está retrasando en su cumplimiento del Nazir. Entonces ese sería el caso a priori. Pregunta la Gemara. Anija, esto va muy bien. Le mandé a Amar para aquel punto de vista que dice, lo jaila ale nezirut me alta. Es decir, que no le recae en ese momento la nezirut. ¿Por qué? Porque está impuro. Entonces no puede tomar nezirut. Pero el alemán de Amar, pero para aquel que dice, me alta jaile ale, en realidad, aunque esté en el cementerio, recae la nezirut. Y que solamente es como un nazir que se impurificó. El nazir que se impurificó va a tener que hacer todo el proceso de purificación y después va a seguir con su proceso de nazir. Entonces, para este punto de vista, Mika Balteajer, ¿dónde está el que va a retrasar su cumplimiento? Veo, y además, Hamar Mar Bar Rabashi, ¿acaso no dijo Mar, el hijo de Rabashi, en el tratado de Nazir justamente? Jaila Nezirut Aleme Alter, que en este caso, incluso todos los puntos de vista están de acuerdo que también le recae la Nezirut, el hecho de ser Nazir en este momento inmediatamente. ¿Y dónde está la discusión en realidad entre los dos puntos de vista que hemos traído? No es sobre si es Nazir o no. Leiñan Malkut Palgue. Están discutiendo sobre si hay que castigarle Malkut, golpes, porque hizo un Lota AC. El Nazir que dijimos que no se puede impurificar, no puede tomar derivados de la uva y no se puede cortar el pelo. Si hace cualquiera de estas tres cosas, está transgrediendo un Lota AC. Y el que transgrede un Lota AC recibía Malkut, 40 golpes. Entonces, en realidad, ¿sobre qué discuten en Nazir? No sobre si recae la Nezirut o no. Discuten únicamente sobre si se le da golpes o no. Bien. Leñan Malkut pligue. Entonces responde la cámara y dice, afiluaje, incluso así, Balte ajer mishum de kame ajer nezirut de tahara. De todas formas, encontramos un aspecto de que está retrasando su nezirut. ¿Por qué? Porque retrasa su estado de nezirut estando puro. Es decir, a partir de ese momento no puede cortarse pelo, no puede beber vino y no se puede impurificar. Pero como está impuro, está retrasando que va a cumplir su nezirut estando puro. Y eso es lo que él llama balteajer. Entonces ya vimos un caso en el cual podríamos llegar a encontrar que uno va a retrasar el hecho de ser nazir y eso se llama balteajer. Rabashi, Amar Rabashi, oír vejen, y te espera, entonces si me estás diciendo así, nazir, una persona que ya es nazir y a propósito se impurifica. Entonces dice, over mishum balteajer de nezirut tahara. Es decir, si tú me dices que hay una nezirut general estando puro en los tres aspectos y una nezirut
en los dos otros aspectos, pero no en la pureza, entonces, o si se corta el pelo, va a ser nazir de no comer y no beber, pero estar puro, es decir, como que está dividiendo los aspectos de la nezirut. Está el estado del nazir pleno y está el estado de que es nazir, pero tiene uno de los tres ejes de su nezirut que está fallando. Entonces, si es así, la persona que a propósito incumple una de esas tres también estaría retrasando su nezirut en ese aspecto que está incumpliendo. Muy bien, otra explicación. ¿Cómo es posible encontrar a alguien que va a retrasar su nezirut? Y aquí la Gemara cambia totalmente de punto de vista. Dice, no se refiere a que vas a retrasar cuando vas a empezar a ser nazir. Vas a retrasar lo que viene después de que fuiste nazir, que es la baja de Rabika Amar. La baja, el hijo de Rabika, dijo, Ober bebal teajer tiglachto. ¿Qué hacía el nazir después de cumplir su periodo de nazir? Tenía varias cosas que hacer. Tenía que ir al Betamigdash, tenía que cortarse el pelo, traer 3 ofrendas y después de eso dice Bejar Ishteyain y después bebía vino. Entonces, ¿a qué se refiere? Aquel que retrasa el momento en el cual se corta el pelo después de ser nazir. ¿Por qué? Porque hay una discusión. ¿Sí? Velomi Valle le mande a Amar, Tiglachat Meakebet. Es decir, hay un punto de vista, y para esto va muy bien, para aquel que dice que el hecho de cortarse el pelo impide seguir con el proceso del nazir. Es decir, que mientras no se cortó el pelo, no va a poder traer las ofrendas y no va a poder beber vino. ¿Sí? Ni se va a poder impurificar. Bien. Entonces, para él, si no te cortaste el pelo cuando llegó el momento, estás retrasando. A eso se refiere. Pero a Fino le mande a Amar, Tiglachat enameakebet. Incluso para aquel que dice que el corte de pelo no impide, no retrasa, mitzvat giluach, mija, lo me callen. Sin embargo, no está cumpliendo con la mitzvah que dice la Torah de que cuando complete su nezirut se corte el pelo. Otra explicación. Marzutra, Bere de Rav Mari, Amar, dijo Marzutra, el hijo de Rav Mari, Ober, bebarte ajer, kor benotav. Es decir, está retrasando el hecho de traer sus ofrendas. Es decir, viene el nazir, acaba, pasan los 30 días, dice, me quedo en casa, estoy aquí bien, no me corté el pelo, no pasa nada, estoy aquí. ¿Sí? No voy a llevar las ofrendas todavía al Betamigdash, voy a esperar. Eso se llama balte ajer, no hay que dejar pasar. Entonces ahí pregunta a Gemara, dice, mi aja nafkale. Dice, y de aquí justamente todo esto de dónde salió. Del hecho de que hay un ekesh que está escrito en cercanía, nazir con neder, ¿sí? Y para eso la Torah necesita hacerme un ekesh y unirme los dos conceptos para que no retrase su ofrenda. Dice, no, me atam nafkale. Yo lo aprendo de otro lugar, de algo mucho más general. ¿Por qué? Porque dice el versículo, lo te ajerle shalemo, una persona que hace una promesa de una ofrenda. Dice la Torah que no se retrase en pagarla, Kidadosh Idreshenu, porque buscarlo voy a buscar. Cualquier ofrenda que uno prometa al Betamigdash, tiene que no retrasarla. ¿Sí? Balte Ajer se aplica, o la ley nace justamente en las ofrendas. Y ahí la Torah nos dice que si pasaron 3 festividades, entonces ya estaba retrasando su ofrenda, ¿verdad? Y ahora, explicamos el versículo que se refiere a que a los Hataot y a los Ashamot, a las ofrendas de Hatat y a las ofrendas de Asham. Y justamente el Nazir, una de las 3 ofrendas que tenía que traer era un Hatat. Entonces yo no necesito que la Torah me haga un Ekesh con las promesas para saber que la ofrenda del Hatat no la tengo que retrasar. Entonces, ¿por qué me dices que se refiere a esto? Responde la Gemara y dice, Mau de tema, Hidushu, Shechitcha, Torah Benazir. A lo mejor la Torah está trayendo un Hidush, una novedad en el tema del Nazir. Es decir, hay algo diferente y puesto que es diferente, la Torah lo quiere remarcar enseñándolo con este Ekesh. ¿Qué es? May Hidush. ¿Cuál es el Hidush? Y le más si me vas a decir de lo matvisle lejatat Nazir beneder. Es decir, que no recae el hatat del nazir como promesa. Es decir, una persona viene y sin ningún motivo dice, yo prometo que voy a llevar al Betamigdash un hatat de nazir. Y él no es nazir. Entonces, ¿qué? ¿Prometió algo? No. No hizo nada. ¿Sí?
Lo matpisle, es decir, no recae. ¿Por qué? Entonces, si me vas a decir qué es eso, entonces yo qué podría haber dicho, puesto que cualquier ofrenda que una persona dice, yo prometo que voy a traer una ofrenda y al final no la trae, entonces se está retrasando, a lo mejor aquí con Nazir, puesto si la persona dice voy a traer una ofrenda de Nazir y no dijo nada, entonces a lo mejor como es diferente en ese aspecto, entonces por eso necesito que la Mishnah, la Gemara, la Beraitá me lo enseñe diferente, con el Ekesh, ¿bien? ¿Por qué? Hare hatat heleb sheen matisa beneder o verbe balteajer. Es decir, ¿cuál es la cuestión? Una persona que comió heleb, comió sebo, la persona que tiene que traer un hatat, ¿bien? O que transgredió una verá, una transgresión que tiene caret. Aún así, si la persona dice, haré alay hatat, yo voy a traer un hatat, de manera general, y no hizo ninguna transgresión que requiera un hatat, le diburó klum, no dijo nada, no sirve, no tiene que traer ninguna ofrenda. Shegam hi lo va beneder unedaba, y a pesar de ello, obel el barte ajer, transgrede si se retrasa. Que si hubiese estado, es decir, explicamos otra vez. Estamos tratando de entender por qué el hatat, por qué la Torá necesitó unir, hacer un nekesh entre el nazir y el neder para enseñarme que no te tienes que retrasar. Y dijo la última posibilidad, dice, es ¿para qué? Para no retrasar las ofrendas. Dice, pero retrasar las ofrendas yo no necesito, porque cualquier ofrenda yo no la debo retrasar. Lo aprendo de otro versículo. Dice, no, pero a lo mejor aquí es diferente. ¿Por qué? Porque cuando una persona promete traer una ofrenda que no está obligada a traer, por ejemplo, el que transgredió Shabbat sin querer, ¿qué tiene que traer? Hatat. ¿Sí? El que comió sebo, ¿qué tiene que traer? Hatat. ¿Bien? Si una persona que no hizo ninguna de las dos cosas dice, yo voy a traer un hatat porque comí sebo, ¿sí? No dijo nada. No sirvió para nada lo que dijo y no tiene que traer nada. ¿Bien? Pero aún así, el que sí lo hizo, si se retrasa, se llama Balteajer. Entonces yo podría haber pensado lo mismo con el de Nazir. ¿Sí? Entonces por eso vino la Torá y hacernos el Ekesh y a decirnos, perdón, con el Nazir no pasa así. ¿Sí? Entonces yo podría haber dicho, aquí hay una diferencia entre la ley del Hatat Nazir y de un Hatat normal. Bien. Entonces, en el Hatat normal hay Balteajer y en el Hatat Nazir no hay Balteajer. Dice, no, la Torah dice, no, también ahí hay Balteajer. Entonces, el ama Hidusha. Entonces, ¿cuál es el Hidush? Yo podía haber pensado, o Ilbe y Mamar, Haren y Nazir. Si la persona viene y dice, he aquí que yo soy un Nazir, Afilu min hahartzan. Es decir, la persona viene y dice, yo voy a ser Nazir, pero solamente del hartzan. Hartzan son los granos de la uva. Me voy a prohibir comer solamente los granos de la uva. Ese es mi Nezirut. ¿Sí? ¿Dijo algo? Entonces hay una discusión. Hebe Nazir la col. Un punto de vista dice, es Nazir completo. Bien. Emma lo la abor ale mishum balteajer. Entonces, ¿qué dice? Otra vez. Areni Nazir rak min harzan. Yo solamente soy Nazir de los granos de la uva. No toma sobre él el resto de las leyes de Nezirut. De todas formas, su ley cuál es, que es Nazir completo. Y tiene prohibido todas las prohibiciones del Nazir. Beber vino, impurificarse, cortarse el pelo. Y por causa de este hidush, es decir, que hay en el Nazir, yo podría haber pensado que no va a transgredir la prohibición de Balteajer de que se vaya a retrasar en su corbán. Es decir, si solamente toma una parte de la Nezirut, aún así recae toda la Nezirut sobre él, entonces vemos que hay algo diferente en esta ley. Que aunque yo solamente acepto una parte, me recae todo. A lo mejor por eso yo podría decir, entonces no hay Balteajer, porque es una ley especial. Kamash Malan, por eso viene y nos enseña la veleitá de que es la Torah, que también se aplica a Balteajer. Pregunta de Gemara, Anija le mandé a Amar, ki Nazir,
minaharzán, hebe nazir la col. Dice, esto va muy bien para el punto de vista que dice que el que se hace nazir solamente de los granos de la uva es nazir de todo. Él ale Rabbi Shimon, pero para Rabbi Shimon de Amar, el nazir, Ashe Yazir Mikulán, que no va a ser nazir hasta que no se haga nazir de todo, él diga, me hago nazir completo. Entonces, para Rabbi Shimon, el que dijo, me voy a hacer nazir solamente de los granos, no hizo nada. Maika Lememar, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Veod. Y además, podemos preguntar, Hay Hidush Lejumbra Hu. Es decir, este Hidush que tú me estás trayendo, de que incluso si recibió solamente una parte de la Nezirut, de todas formas, recae sobre él la Nezirut. ¿Sí? Esto es una Jumbra. Es algo que es más estricta la ley por ser Nazir. Hainu, Mekilimbo, Veombrim, Sheno, Over, Bebalteajer. Entonces ahí yo podía pensar que puesto que estoy siendo estricto y le estoy haciendo Nazir plenamente, entonces voy a ser más permisivo y no le voy a hacer que haya Balteajer. A lo mejor por eso es que yo podía llegar a pensar que no hay Balteajer. Bien. Ela, May Hidush. ¿Cuál es el Hidush? Seguimos buscando el Hidush del Nazir más que en el resto de las ofrendas. De Salka, Tajamina, yo podría haber pensado, o Il, Veim Gileach, Alahat, Misheloshtán. Es decir, si se cortó el pelo sobre una de las 3 ofrendas que tenía que traer, que son Hatat, Olei, Shelamim. Trajo el Hatat, hicieron el Hatat, ya se cortó el pelo. ¿Sí? ¿Cuál es la ley? Yatza cumplió y ya tiene permitido beber vino, impurificarse, etc. Incluso que todavía no ofreció el resto de las ofrendas. Entonces, lo laborale bebalteajer, puesto que hay esta permisión, esta permisibilidad. Entonces también voy a decir, no transgrede si se retrasa en traer en las ofrendas. Kamash Malam, por eso viene nuestra Beraitá y nos marca este Ekesh para enseñarnos que no, que también hay Balteajer en la prohibición del Nazir. Ahora explica la Gemara, de otra manera, cuál es el Hidush que hay en las ofrendas del Nazir frente al resto de las ofrendas. Veíba, si quieres decir, May Hidush, ¿cuál es el Hidush? ¿Cuál es la novedad? Dice Mishum de lo matizó Beneder. Es decir, no recae el hatat del nazir como una promesa. Nazir, es decir, una persona que no es nazir no puede decir voy a traer un hatat de nazir. De kakashi alach, me hatat heleb, y eso que tú me preguntaste antes, sobre el hatat por el sebo, que también dijimos lo mismo, ¿sí? Hatat heleb, kaatia lejapará, dice, hay una diferencia. El hatat del heleb, ¿por qué lo trae? El que lo tiene que traer para expiar una transgresión. Hatat nazir, lemay aita, ¿por qué se trae el hatat nazir, la ofrenda del nazir de hatat? Are hatat yoledet, perdón, es decir, que no viene para expiar. Entonces aquí hay una culá, hay algo más liviano, que no, por lo cual no recae el neder, y por lo tanto podría haber un lugar para entender y decir que no hay balteajer. Pregunta entonces la Gemara, Beare hatat yoledet. Ah, pero tenemos lo mismo con el hatat de la yoledet, la ofrenda de hatat que tiene que traer la mujer que dio a luz, de lo aitialejapará, que no viene a expiar ninguna falta, veabar a la alea, mishum balteajer, y si la mujer se retrasa en traerlo, también transgrede balteajer, que se está retrasando. Responde la Gemara y dice, ay, es decir, el hatat de la yoledet, incluso que no viene para expiar, ka sharia la le mejal bekodashim. ¿Se hace para qué? Para permitir a la mujer que dio a luz comer de la carne de los sacrificios en general. Entonces vuelve la Gemara y dice, Amarmar, dijo aquel sabio, Uman edarim, perdón, entonces ya cerramos el tema del balteaje. Es decir, entendemos cómo podemos llegar a ver que sí que hay un caso en el Nazir que se puede incumplir el balteaje. Ahora, ¿qué vimos también en la Beraitá? Dijimos con respecto al balteajer y con respecto a la anulación del voto. Igual que el padre puede anular la promesa de la hija y el marido la promesa de la esposa, el padre puede anular el compromiso de Nazir de la hija y el marido puede anular el compromiso de Nazir de la esposa. Amarmar,
Uman nedarim ha'av mefer nidre bito ubaal mefer nidre ishto. Lo que acabamos de decir, ab nezirut ha'av mefer nezirut bito ubaal mefer nezirut ishto. Pregunta la Gemara, lama li hakesha. ¿Para qué necesito un ekesh? Otra vez, ¿para qué necesito que la Torah me una los dos conceptos? Tete, bema, matzinu, minedarim, apréndelo por el concepto que se llama mamatzinu. Es decir, ¿qué vemos en los nedarim que no vemos en el nazir? Que nos va a hacer entender que sí. Explica la Gemara. Dilma gabe nedarim hu de mefer. A lo mejor solamente con respecto a las promesas, es ahí que el padre o el marido pueden anular. Mishum de lo itle kitsuta. ¿Por qué? Porque la promesa que va a hacer la niña o la esposa no tienen un tiempo determinado. Pero avalga benezirut de itle kitsuta, pero en cuanto al nezirut, al ser nazir, que sí tiene un tiempo determinado, dijimos que la persona se hace nazir por tanto tiempo, mínimo un mes. Distam nezirut sheloshim yom, porque una nezirut sin fecha fija son 30 días por lo menos. Émalo, voy a decir que no, que ahí no tendría la posibilidad de anular esa promesa. Kamash malan, por eso necesito que la Torah me una los dos conceptos para aprender que igual que el padre anula la promesa de la hija y el marido anula la promesa de la esposa, el padre anula la nezirut de la hija y el marido anula la nezirut de la esposa. Hasta aquí llega el Daf Dalet y Bezrat Hashem, mañana nos encontraremos para estudiar lo que sigue. Hiskube Insu Shabu Atov, un Mevorach para todos.